Ya entramos en el aire, gente como uno. Muy buenas tardes en Chile, buenas tardes también en Ecuador, ¿o no, Carla Freile? Bienvenida. Hola, hola con todos. Gracias, Nico, por la invitación a este programa Gente como Uno. Sí, ¿y qué hora? Acá en Azerbaiyán son las 11 de la noche. En Chile entiendo que son las 4 de la tarde. En Ecuador, Quito, ¿qué hora es? Son las 2 de la tarde. Y una pregunta fundamental, ¿almorzaste o todavía no? Hice un almuerzo tempranero para estar preparada. Súper, ¿y qué comiste hoy día de almuerzo? Este almuerzo tempranero. Hice papas con vegetales y huevo revuelto. Buenísimo, suena muy bien. Y hoy día volví a Sí. comer tallarines con salsa y con pollo, mi especialidad acá en Azerbaiyán. Pero bueno, voy a tener que ver tutoriales para cocinar. Bienvenida a la gente que se está conectando. Estamos hablando con Carla Freile, conservadora desde Quito, Ecuador. Tiene un proyecto muy interesante, la Fundación Legarte. Y vamos a conversar sobre el arte, sobre la restauración, la conservación y bueno, muchos otros proyectos que ella tiene y que nos va a contar. Pero vamos a partir con este clásico momento. Ah, bueno, hay alguien que me está reclamando que no lo hemos presentado, pero aquí está mi amigo Juan, como siempre, en los controles. Le mando un saludo a todos desde Hola, Azerbaiyán. Juanito. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Soy Juan. Y te cuento que había una vez un niño que se llamaba Tarea. Y este niño fue al colegio y la profesora le dijo, tarea para la casa. Y el niño se fue a su casa. Muy bueno el chiste. Tú tienes uno también, ¿o no, Carla? Así es, digo. No soy muy buena contando chistes, pero bueno, ahí va. ¿Cómo se dice electricista en japonés? Ajá. Yokito Fokito. ¿Cómo? ¿Yoquito poquito? Yokito Fokito. Súper, está bueno. Son Más buenos o estos menos. de... ¿Cómo se dice? No sé, teníamos un alemán que es como, ¿cómo se dice andar en bus en alemán? Y era como, suben Struchenbachen, porque la Sí. gente se estruja en la micro. O en el bus. ¿Ustedes cómo le dicen a los buses? ¿Buses? ¿Micros? Buses ¿Guaguas? también. ¿Sí? Sí, buses, tal cual. Buenísimo, andamos Sí. en buses. Yo les cuento a las personas, mira, harta gente ya se está conectando, te voy a mandar el link, Carla, antes que se me Ecco, a ver, olvide, mándame. para que tú lo puedas compartir también. Y vamos a conversar con Carla Freile, a quien yo conocí por esas casualidades de la vida, estudiando la maestría en Patrimonio Mundial en la Universidad de Barcelona. Y creo que fue la primera persona a quien yo vi en Barcelona, porque nos habíamos visto en los foros del curso y había ¿Verdad? una niña en la calle y creo que fue como, oh, ¿eres tú mi compañera? ¿Eres tú mi compañero? Y bueno, no sé, ¿qué recuerdos tienes de ese primer encuentro con los compañeros de la maestría? Éramos todos, yo creo, muy diferentes. Eh, no éramos muy tímidos, creo que todos fueron... Al comienzo nos presentamos bien y todo, y hubo uno que otro que rompió el hielo, entre esos tú, Nicolás. Gracias. Pero bien, feliz. Fue un grupo muy diverso de diversos países de Sudamérica, lo cual fue muy bueno porque estando en España uno pensaría que tal vez estuviera con gente del otro continente, pero en realidad estuvimos más cerca de lo que pensábamos. Y yo me quedé con la sensación, no sé si te pasó a ti, pero que descubrí gran parte de América en España, que era como, wow, en México tienen esta tradición, tienen esta fiesta, tienen esta comida, que me da la impresión que no nos conocemos tanto pese a ser vecinos. ¿Te quedó esa sensación o esa Sí, idea? es verdad. Fue como, igual como hablamos tanto del ámbito cultural y el sector cultural en el máster, fue una buena oportunidad para conocer todos los aspectos de culturas más cercanas a la nuestra, en realidad, pero que no conocemos tan bien y Sí. que deberíamos conocer mejor entre latinoamericanos. Bueno, y fue muy divertido todo este grupo y bueno, creo que ambos concordamos en que hicimos grandes amigos. Y bueno, como este programa es muy relajado, pero tampoco es tan relajado, vamos a hacer un resumen como serio de Carla Freile, para quienes ya no están viendo. Ella inicia su carrera en el Instituto per le Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, de Italia, y es licenciada en Restauración y Museología en la UTE de Ecuador, y máster en Patrimonio Mundial y Proyectos Culturales para el Desarrollo. Ese es como el título más largo que conozco. Sí, De la súper Universidad difícil. de Barcelona, claro, como que no acaba nunca. Empezó su carrera profesional en el
Opificio delle Pietre Dure, Florencia. ¿Qué es el opificio? ¿Es como un orificio? El opificio sería la traducción sería como oficina de las piedras duras, que es, inicia como un taller donde hacían taraseo con piedras duras de mármol, granito, etcétera, y hacían tipo mosaicos, pero más refinados, de taraseo. Entonces hacen como un paisaje cortando diferentes tipos de piedra. Pero con el tiempo, después, en los años 70, se convierte en un instituto de restauración por una inundación gigante que hubo en Florencia. Entonces, desde ahí ha sido como un sitio importante para la restauración, no solo en Italia, sino en todo el mundo, donde se han creado bastantes teorías, métodos científicos. Y bueno, fue un honor para mí poder entrar hice una pasantía profesional ahí, en el sector de escultura y maderas doradas, que era lo que más me interesaba porque aquí en Quito es, digamos, en el ámbito artístico donde más se desarrolló el arte en la colonia, sobre todo. Entonces, tuve la oportunidad de estar allí algunos meses después de graduarme y, bueno, aprendí muchísimo. Súper. Y después regresó el año 2014 a Ecuador a trabajar en el Convento Máximo de San Agustín de Quito en la restauración de la serie de pintura de caballete del siglo XVII del artista Miguel de Santiago. Bueno, también colaboró en una investigación del doctor Fernando Poyatos en procesos de alteración en pinturas expuestas en Quito por agentes microbiológicos. Y también trabajaste en el montaje del WordPress Photo en Quito y en la restauración de la colección arqueológica del Museo de Jama en Manabí, Ecuador, después de un terremoto que es muy sudamericano parece, el año 2016. Cuéntanos un poquito me da curiosidad, ese museo. ¿En qué consistía la colección que tenían, Museo de Jama? Bueno, el Museo Arqueológico de Jama es en la provincia de Manabí, en la costa del Ecuador. Este museo era un museo que ya tenía aproximadamente unos 30 años, antes del terremoto del 2016, y que sufrió muchos daños durante el terremoto. Gracias a Dios el edificio no se cayó, pero la exposición, las piezas, las vidrierías, todo sufrió mucho daño y en eso habían más de 300 piezas que nos entregaron prácticamente en fundas para restaurarlas, ¿no? Aquí en Quito, las trajeron acá a Quito, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y Silvia Ortiz, que fue la que ganó este proyecto con el fondo del embajador de Estados Unidos, contrató un equipo de restauradores, entre los que estuve yo, para restaurar las 300 piezas arqueológicas. Wow. Duró aproximadamente unos 5 meses, restauramos casi 80 piezas cada uno, pero era una locura porque era encontrar los fragmentos pequeñitos de cada pieza en todos los contenedores que nos habían traído, ¿no? Entonces fue un reto, pero fue muy satisfactorio. Qué emoción y qué paciencia. Yo trabajé un tiempo en la Biblioteca Nacional y había un departamento de conservación y restauración y a veces nos mostraban nos llevaban a hacer una visita y una restauradora decía, bueno, yo llevo 3 meses trabajando en esta página para rellenar como lo que los gusanos se comieron de este libro. Y es un trabajo que en verdad requiere una disciplina, bueno, y un amor también por lo que se hace. ¿No te pasa que pierdes la paciencia en algún momento con este trabajo tan minucioso? Ya es como botar un cuadro o algo así. Sí. No, sería el colmo. Pero sí, la figura del restaurador es muy vista así, ¿no? De hacer cosas pequeñitas, con mucha paciencia, mucha delicadez. Si vas más abajo, me parece que hay unas fotos de lo de Jama. Pero bueno. Muy bien. Le vamos a decir a Juan acá que... Abajo, al final, me parece que está de esa. ¿Al final? Vamos a ver. Bueno, aquí se van a marear un poco, pero por aquí estamos en bueno, Jama. si no importa. Aquí está. Mira que bien, Juan. Muy bien. Vale, no, ahí se trabó, creo. Pero ¿Se bueno. trabó? Ahí está. Ahí Juan. Ahí está. Listo. Ahí Muy están bien. los fragmentitos. Ahí nos puedes contar con las imágenes. Sí, claro. Entonces, sí, como decía, muchas personas tienen la imagen del restaurador haciendo cosas de mucha paciencia, ¿no? Y muy puntuales y sentaditos, calladitos, pero en realidad esa es una parte del trabajo, pero hay muchas fases, ¿no?
como algunos restauradores fueron, en realidad yo no estuve en esa parte del proyecto, pero fueron al edificio a rescatar todas estas piezas. Entonces eso fue un trabajo bastante fuerte, ¿no? Porque fue un poco después de que obviamente ya se estabilizó un poco la situación, las personas estaban a salvo, y ahí viene, digamos, el patrimonio cultural, digamos, en segundo lugar. Y fueron restauradores que fueron a recoger estas piezas, a buscarlas. Es un poco también un trabajo de campo bastante fuerte y de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí la pieza me llegó como la primera foto, y estaba llena de yeso. Yo me supongo, no sé si tal vez trataron de sacar un molde de esta pieza para hacer una copia o algo. A veces pasa esas cosas también. O simplemente sales de la cerámica, ¿no? Entonces me llegó así las piezas en una funda entera así, y yo fui encontrando también en diferentes otros contenedores fragmentos de esta vasija. Bueno, el segundo paso es que ya está toda limpia la vasija, libre de todas las sales y los yesos que estaba aquí, y la última es ya cuando logré completar la pieza con los fragmentos que tenía. Entonces se da la forma y se restaura el símbolo que es esta vasija. ¿Y esa vasija la usaban para tomar agua, se sabe? ¿O vino? O no sé. Sí, se puede, seguramente tenía un uso utilitario, lo más probablemente. Trabajamos mucho con arqueólogos, que ellos también hacen mucho la interpretación de estos objetos, pero siempre servía para almacenar cosas, agua o alguna bebida que tenían, y muchas veces ves que tiene este acabado a la mitad, es como brillante de la mitad para arriba y opaco de la mitad para abajo. Sí. Esto podría ser que estuvo entrado abajo de la tierra. Wow, qué interesante cómo un objeto nos está contando una historia. Aquí tenemos más objetos. Sí, esta era una pieza más interesante porque es un cuenco zoomorfo, ¿no? Entonces, parece que tiene la forma de una mantarraya, que es un animal muy común en las costas de donde provienen estas piezas. Esto es de la cultura chorrera. Entonces, ahí está él en el proceso de encontrar los fragmentos a dónde pertenecía. Entonces, estuvo muy entretenido. Wow. Pero, ¿qué claro es un que uno cuenco siente mucho zoomorfo? nervio, sobre todo con arqueología, de intervenir, ¿no? A pesar de que estudiamos todos los procesos, los materiales que se deben usar, los que no, pero al fin de cuentas están en tus manos y es tu responsabilidad. Entonces, sí, es un trabajo que sientes una responsabilidad casi social, ¿no? Porque estos objetos son de todos, no son solo de un museo o una persona, sino de toda una cultura. Sí. ¿Y para qué se usaba este cuenco zoomorfo? Nunca había escuchado cuenco zoomorfo, así que... Bueno, zoomorfo es por forma de animal, ¿no? Porque tiene forma de animal. Y bueno, no sé exactamente esto para qué se usaría, no estoy segura, pero podría ser igual para alimentos o tal vez para algún tipo de ritual, porque ya si tienen una forma decorativa, puede ser que haya sido una pieza un poquito más importante que solo utilitaria. Sí, qué increíble. Bueno, aquí estamos viendo, aquí está, por ejemplo, restauración de pan de oro, colección privada. ¿El pan de oro efectivamente tiene oro o no? Efectivamente tiene oro. Es ¿Sí? algo, es increíble, tampoco se conoce mucho, pero el oro es un material muy maleable, ¿no? Entonces, el pan de oro se crea a partir de esta maleabilidad del oro, haciendo láminas finas, 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 con presión, calor, y logran hacer como papelitos de oro, ¿ok? Y eso se adhiere a la madera tallada y preparada para recibir esta hoja de oro. Wow. Sí. Pan de Entonces, oro, la aquí está. cultura, entonces. Sí, aquí está limpieza del pan de oro, estamos viendo detalles de escultura policromada de la Virgen de Quito de gran formato. Claro, Mira qué bonito esto. sí, Sí. ahí está un poco de fotos de antes y después, de cómo queda después de la restauración. Esta era una escultura de gran formato. Creo que la foto anterior está, la foto, Ahí está. esa, ahí está. Claro, esa es la Virgen de Quito, de nuestra ciudad, que está sobre el Panecillo, que es una loma muy importante en el centro histórico de Quito, donde está esta escultura en el tope de la loma, digamos, ¿no?
Y es una escultura, una imagen, una iconografía que fue creada por Bernardo de Legarda, artista colonial, uno de los pocos que firmaban esculturas en esa época, ¿no? Porque la mayor parte de artistas no firmaban, pero él sí. Entonces, esta imagen es ícono para nuestra ciudad, pues es una imagen que es mezcla de la Virgen apocalíptica sobre la serpiente y la luna, y la Inmaculada, que es la vestimenta blanca y el vestido azul, y el manto azul. Entonces, es una mezcla de las dos vírgenes y es la Virgen de Quito. Y bueno, esta era una escultura de una colección privada que restauré. Qué bonito. Seguimos viendo Naturaleza Muerta de Caballero Rosende. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo te toma, por ejemplo, desde el antes al después en este ejemplo? Depende mucho de las condiciones. Igual, en este ejemplo, ya bueno, por sí. Esta obra aproximadamente me tomó 2 meses, porque era una obra pequeña, habrá sido de 40 por 50 centímetros, y el daño más grande que tenía era todas las deformaciones que podemos ver en la izquierda, por mal tensionamiento de las telas. Tienen un bastidor, un soporte de madera atrás que las tiempla, y para que esté templado la obra, ¿no? Pero con el tiempo la tela, como es un material orgánico, los cambios de clima, calor, frío, la luz, se va estirando y deformando, ¿no? Entonces, esta era una obra de un coleccionista que viajaba mucho. Entonces, había sufrido muchísimos cambios de ambiente, de lugar, de temperatura, y por eso tenía tantas deformaciones. Entonces, se inicia un proceso primero de consolidar la pintura, que no se vaya a perder fragmentos de pintura, y luego de eso también se restaura la parte de atrás de la pintura, ¿no? El soporte, la tela donde está pintada, para corregir todas estas deformaciones que tiene acá. Wow, 2 meses de trabajo. Aquí estamos viendo otro ejemplo, detalle del río Tajo, España. Aquí, en cambio, puedes ver los cambios entre una limpieza de capa pictórica. Las fotos de la izquierda son antes de eliminar el barniz oxidado, y las partes de la derecha es ya al final de la restauración, cuando estaba limpia la obra y aplicada un barniz de protección nuevo. Entonces, el barniz, normalmente, no sé si recuerdas las obras a veces que se ven como muy amarillas, oscuras, que uno dice, esto tiene que tener millones de años, pero es por el barniz, que es como una laca, como se le laca la madera, que es como un término más familiarizado para todos, una resina que se aplica a la pintura para protegerla y saturar los colores, que visualmente sea más satisfactorio ver, digamos, estéticamente, y sirve también de protectivo para la pintura, de polvo, de tal vez algún rayón o algo por el estilo. Pero con el tiempo, como es resina natural, envejece, se oxida y se hace oscura. Entonces, altera los colores originales de la obra. Y es uno de los pasos, de hecho, más delicados de la restauración, porque tú tienes que hacer diferentes pruebas para eliminar esta capa sin alterar la pintura original. Y mediante diferentes pruebas que no dañen la pintura original, se llega a un resultado como el que tenemos a la derecha. Buenísimo. Se ve como satisfactorio. Como en Full HD, por ejemplo. Me encanta eso. Antes y después es como un cambio total. ¿Te acuerdas cuánto te tomó, por ejemplo, trabajar en esta pintura? En esta pintura, esta también era una pintura pequeña, entonces aún aproximadamente unos 3 meses. Wow. Sí. Pero es harto tiempo. Quizás para ustedes es poco, pero uno lo ve y son, imagínense, 3 meses de trabajo para llegar a este resultado. Hablábamos claro que con muchas Carla veces hay tiempos muertos. Ahí está, sí, listo. Sí. Hablábamos con Carla se habla mucho de conservación y restauración. Yo le decía, tú eres antes de salir al aire, eres conservadora y restauradora. ¿Nos puedes contar un poquito esa diferencia conceptual? Claro, este es un perfecto ejemplo para eso. En este caso se realizó una restauración, pues esto era una tapa de un baúl matrimonial japonés. Entonces, esto literalmente tapaba un mueble, un baúl, ¿no? Y se había dañado mucho la pintura, la pintada a mano que tenía en la tapa. Y se había perdido mucho color. Si ustedes pueden ver todas estas partes cafés, es donde se había caído la pintura negra.
y ya se había perdido, o sea, no se tenía esa pintura, ¿no? Entonces, la diferencia entre conservación y restauración es el hecho de que conservar sería simplemente que yo evitara que el resto de la pintura que queda se cayera, ¿no? Entonces, frenar el deterioro. Ese es como la conservación, conservar lo que tenemos. Y la restauración es restituir la imagen, es restituir la estética de la obra original, ¿no? Entonces yo tuve que restaurar todas las partes faltantes, pues es lo que la propietaria quiso, y completar el dibujo de la pintura, ¿no? Siguiendo todas las líneas sin inventarme nada, es todo, gracias a Dios se podía, porque aquí tenemos otros rastros, entonces se podía continuar el dibujo perfectamente sin alterar, digamos, lo original, ¿no? De la obra. También Wow, depende mucho de quién es el que solicita la restauración, porque es él al final el que decide qué es lo que quiere hacer con su obra. Nosotros podemos sugerir, es muy diferente una restauración para un museo que para una colección privada, por ejemplo. sí. En un museo intervienen muchas voces de qué se debe restaurar, qué solo se debe conservar, porque muchas veces, por ejemplo, falta el rostro de una pieza y tú no puedes inventarte cómo era ese rostro, entonces sí, se puede hacer una falsificación histórica, que se dice. Oye, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este ejemplo, muy interesante, tú dices, yo completé lo que no se ve, pero ¿qué pasa si, no sé, te equivocas en hacer una línea? ¿Se puede como retroceder el proceso o es un momento Sí. de mucha tensión? Sí. Por suerte, los materiales que se usan en la restauración contemporánea son siempre reversibles, ¿no? Entonces, a excepción de la limpieza que estábamos hablando hace un momento, pero es un momento de tensión porque tú no puedes inventarte. Normalmente también se pide si tienen fotografías de cómo era el bien antes y es alta concentración, ¿no? Pero si llegara a haber un sitio, por ejemplo, las letras en el baúl, yo no sabía qué decía porque encima estaba en japonés, ¿no? Entonces, Sí. simplemente no se completa y se deja en fondo, ¿no? Esa es o se hace una media de colores para que no disturbe visualmente, pero tú tampoco te inventes lo que está Pero ahí. yo veo claro que tú escribiste sushi, así pequeñito. La Bueno. referencia. Mira, y aquí estamos viendo estos conventos San Agustín Quito, restauración de serie de pinturas de gran formato, vida y muerte de San Agustín. Nosotros tenemos en Chile una colección parecida, pero sobre San Francisco, en el Museo de Arte Colonial. Sobre tu trabajo común, uno piensa, por ejemplo, en el patrimonio religioso es parte importante de tu trabajo, sobre todo si uno piensa en pintura en Ecuador. ¿Dónde está como el mayor legado, crees tú? Sí, o sea, el legado cultural que tenemos es de todos los ámbitos, ¿no? Desde arqueología precolombina hasta pintura colonial, también tenemos pintura de inicios del siglo XX, entonces, pero tenemos una gran cantidad de pintura colonial católica, digamos, cristiana, ¿no? Porque servía para la evangelización en la colonia. Entonces, como era difícil evangelizar, digamos, a las personas, a los indígenas que estaban conquistados por los españoles, ellos mandaban a hacer pinturas de los capítulos de la Biblia para evangelizar a estas personas más fácilmente sin tener que comunicarse verbalmente, ¿no? Entonces, todas esas pinturas ahora están en nuestro centro histórico, en museos o en iglesias todavía. Claro que han cambiado de significado, ¿no? Porque ya no sirven para evangelizar, sino es más como un bien artístico. Entonces, es interesante también saber cómo los bienes culturales cambian el simbolismo a través de la historia, de cuando fueron creados a ahora, ¿no? Sí, y me acuerdo que vi en Florencia, bueno, a propósito de este Cristo, en este viaje que hice por varios países, me tocó ver en Florencia en un museo un Cristo que estaba desnudo, o sea, sin algo que le tapara como los genitales. Me pareció muy especial que uno lo podía ver por delante y por detrás. ¿Fue una sorpresa particular mía o es muy poco usual de presentar al Cristo totalmente desnudo desde la historia del arte?
No, en realidad es bastante inusual, tal vez más en pintura que en escultura, es más usual, pero normalmente se tapaba, ¿no? Con un manto para, porque estaba en la iglesia y no se quería. De hecho, hay una historia de que en la Capilla Sixtina taparon todos los cuerpos desnudos en cierta época de la historia, decidieron tapar todos los desnudos y luego en una restauración se descubrió que no era el original y lo sacaron. Entonces, también Wow, depende en qué época de la historia estamos. sí. Y acá convento franciscano de la Ver. Esto es Italia, ¿no? Sí, esto es de Italia. De hecho, algunas de estas obras las hicimos durante la universidad. Tengo muy buenas fotos, por eso las he puesto aquí, con compañeros del Palacio Spinelli. Y esto es un antes y un después de la obra, ¿no? Entonces, esta obra tenía un barniz muy oxidado y algunos faltantes, como puedes ver donde está estas cosas blancas, digamos, es donde se había caído la pintura. Y este es el resultado final. Wow, muy buen resultado. Bueno, aquí estamos viendo, el proyecto Restauro de Carla Freile. Cuéntanos de tu socia. Aquí son dos cómplices, así que cuéntanos un poquito de ella también para conocer cómo se asocian para este proyecto de trabajar en restauración. Claro, ella se llama Carla Cañizares, somos tocayas, como se dice acá, y, pero se escribe con K su nombre. Ajá. Y ella la conocí aquí en la universidad, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, donde estudié restauración y museología. De hecho, ella estaba un semestre avanzado al mío y fuimos compañeras en ciertas materias. De hecho, en la universidad no éramos tan amigas, pero nos gustaba mucho trabajar juntas, el trabajo de una, de la otra, y éramos de esas personas que siempre está inquieta con las cosas, como que siempre está buscando cómo mejorar, ¿sabes? No criticonas, como para decir, en una crítica constructiva, y creo que eso fue lo que nos juntó para tratar de hacer una alternativa para el patrimonio cultural de nuestro país y el ámbito de la restauración, que lamentablemente está siendo cada vez un poco abandonado, la carrera cerró y pues hay algunas cosas que trabajar todavía. Wow, qué Sí. difícil entender que se cierre en un lugar con tanto patrimonio como Ecuador. De hecho, si, como dicen por ahí, si mal no me equivoco, Quito fue la primera, digamos, declaratoria de patrimonio del mundo por la UNESCO, ¿no? El Centro Histórico de Quito. Sí, de hecho, junto a Cracovia fueron las primeras dos ciudades en ser declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1978. Wow. Entonces, Quito ha sido un piloto para la UNESCO y para todo el mundo en el hecho de patrimonio cultural. Pero eso Súper. nos pone una gran responsabilidad, siempre digo yo, porque es nuestra carta de presentación en toda publicidad turística, el primer patrimonio mundial de la humanidad. Pero yo digo, bueno, sí, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Y es lo que queremos trabajar. Es desafiante. Y aquí creo que, bueno, yo empecé con Juan, estuvimos ahí buscando en tu Facebook algunas imágenes que me parece interesante para entender hoy día tu pasión y tu trabajo tanto en Legarte como en el proyecto Restauro. Y aquí creo que estás en Italia, ¿no? Cuéntame un Sí, poquito, ¿estás con tus compañeras, compañeros? sí, ahí estamos con mis compañeros, eso me parece que es en el segundo año de la universidad. Estas fotos las sacaste de Facebook. Sí, Sí. Bueno, ahí está, éramos bastantes compañeros de todo el mundo. Hay un chico de Polonia, otro chico de la isla de Malta, de Japón teníamos compañeras, otras italianas. Y bueno, era un grupo, era muy chévere. Era una educación muy intensa, digamos, porque teníamos clases de 9 a 6 de la tarde, era una educación muy técnica. No tanto universitaria, pero más como técnica, ¿no? Teníamos un laboratorio y trabajábamos la mitad del día en laboratorio y la mitad del día era clases teóricas, digamos, ¿no? Entonces fue un periodo de 3 años intensivo donde aprendí mucho y a todos. Muchos ya habían hecho la universidad, lo cual fue un impacto bastante grande para mí porque yo fui cuando apenas había terminado el colegio, ¿no? Y de hecho éramos dos que teníamos así 18 años, a la edad que uno regularmente empieza la universidad y el resto sí. ya eran más grandes, habían tenido otras carreras, entonces fue muy enriquecedora la experiencia, no solo por los profesores, sino también por los compañeros.
Y es la restauración un campo más bien femenino. A mí me da la impresión que en Chile sí, no sé cómo es en Ecuador y no sé cómo fue la experiencia en Italia, porque se ve como bien mixto el grupo, no solamente chicas estudiando. Sí, de hecho éramos el grupo excepción, porque la mayor parte de grupos eran solo chicas. Mm. Yo no sé por qué, es algo que siempre nos preguntamos, no sé si tiene que ver algo con trabajar con las manos también, ¿no? Es un trabajo muy teórico, de mucha de química e historia del arte también, pero es un trabajo de trabajar en talleres, es de sensibilidad artística, es de... Y bueno, no sé, la verdad es que no sé, pero aquí en Ecuador también éramos 90% mujeres. Bueno, y aquí No, no. esto me pareció genial como desde el humor, porque estoy en Bruselas y a mí me impactó mucho que el icono de la ciudad sea este niñito haciendo pipí, digamos, y en el fondo yo, bueno, además de lo chistoso que me parece tu cara en este niñito, me parece interesante cómo desde el patrimonio vamos construyendo imágenes. A mí me impactó que toda la gente en Bruselas le iba a tomar fotos a esta escultura, que obviamente no tiene la cara de Carla, sino que esta es la parte más humorística. Pero una cosa que podría ser, no sé, una escultura de yeso cualquiera, se transforma en un ícono de la ciudad. Y aquí te quería preguntar sobre la infancia, ¿no? Cuéntame con quién está ahí tan contenta. Bueno, ese es mi hermano menor, el segundo, bueno, porque somos tres. Y yo creo que estamos en algún parque aquí en Ecuador. Y él me lleva solo 1 año, 9 meses, se llama Juan Martín. Y siempre hemos sido muy amigos, compartimos amigos en el colegio, en las fiestas, en todo hemos estado juntos, la verdad. Ha sido un gran compañero de vida y todavía lo es. Wow. ¿Y él es restaurador también? No, él no. Él se fue por otro ámbito. Ah, ya, muy bien. Sí, más de la administración, güey. Súper. Bueno, y acá, curiosamente estoy yo también, porque este es efectivamente el grupo de la maestría, y te quería preguntar, bueno, aquí saludamos a nuestros amigos, ¿no? A Janet, a Elena, a mí, digamos, a Cristian, a Santiago, a María Eugenia, a la profesora Teresa. Teresa, ¿te acuerdas del De apellido? Sala, Teresa de Sala. Teresa de Teresa Sala. Sala. Teresa Sala también, a la Pame, ahí estás tú, Carla Freire, Rodrigo y Hugo. Tenemos gran parte de Latinoamérica y también Bielorrusia. ¿Con qué sensación te quedas después de esta experiencia tan multicultural, como comparándola quizás con la de Italia? ¿Cómo fue para ti vivir esta experiencia? Para mí fue muy enriquecedora. Creo que me sentí mucho más parte simplemente por el hecho de ser latinoamericanos. Yo creo que nos entendemos muy bien. Y si no nos entendemos, pues tratamos de... Y a la diferencia de Italia, en Italia fue la educación muy técnica, muy teórica, muy de cosas que se deben hacer así y aprender de forma... ¿no? Yo en Barcelona, la ventaja de esta educación fue que teníamos opiniones de diferentes temas y completamente diferentes. O sea, teníamos profesores que nos decían A y profesores que nos decían Z, y era como que te hacían reflexionar mucho más sobre qué es el patrimonio, qué es la conservación del patrimonio cultural, cosas que una restauradora, que es un perfil muy técnico, muchas veces se concentra en no hacerle ningún daño al objeto más que conservarlo, pero muchas veces no nos preguntamos para qué es este objeto, ¿no? Y yo creo que este máster de patrimonio mundial me sirvió mucho para mí saber por qué se conserva el patrimonio cultural, ¿no? No solo cómo, sino por qué. Y que es la pregunta más importante de todas. Súper. Y ahí estamos en la Casa Batlló de Antoni Gaudí, y me parece muy bonito esto de que el patrimonio y la cultura sean una vía de felicidad. Aquí todos estos adultos, mira, parecíamos niños ahí poniéndonos la ropa de esos tiempos, y es muy bonito eso de la experiencia que uno puede vivir. Y aquí estamos con la Esperanceta de Gracia, ¿te acuerdas, no? Este Sí, personaje que genial. está al medio es una actriz de un museo que se llama, ¿cómo se llama el museo? Ecomuseo del Ecomuseo Valdarno, sí. Uf, Sí, okay. y este personaje es genial porque es una actriz
A ver, cuéntanos tú, ¿qué te acuerdas de Esperanceta? La que está abrazando aquí a Santi, nuestro A compañero al Santi. medio. Sí, Bueno, porque es bien innovador lo que hace. sí, le tenemos que hacer este video. Esperanceta era una actriz mediadora cultural, la diría yo, no sé. Pero ella interpretaba el rol de una mujer de la época a la que correspondía el museo y hacía el recorrido de la visita para los turistas de una forma teatralizada. Entonces ella hablaba como las personas de la época en Cataluña y actuaba en la forma que una mujer de la época hubiera actuado, pero reflexionaba sobre cómo actuamos ahora en respecto a cómo actuaban en esa época, nos mostraba las cosas de la casa, de la vida del día a día de aquella época, animando un poco la visita a un museo. En vez de leer, digamos, carteles que te digan cómo era la visita, era mucho más entretenido y te recordabas mucho más. Sí, es totalmente inolvidable y ella tiene Instagram, la pueden seguir, Esperanceta de Gracia, es un personaje muy, muy divertido. Y aquí otra foto entrañable en los Pirineos. Y recuerdo que nos llevaron a probar era como una granja, y nos llevaban a probar distintos tipos de queso. No sé qué recuerdos tienes de ese momento. Sí, bueno, también era chévere porque era todo el recorrido de esta zona, que tenían un museo, también tenían esta granja de productos locales. Entonces íbamos a hablar con los granjeros que hacían su queso, que tenían las cabras y cómo los procesos que hacían, su forma de vida, como parte, ¿no?, de todo este sitio patrimonio cultural. Entonces era chévere porque utilizaban todos los recursos que tenían, no solamente, digamos, el arte o la música, sino también las costumbres y las tradiciones de las personas. Me pareció Sí, un gran ejemplo. Sí. súper. Y ahí estaba esa perrita también, que era como una perrita pastora, que podía, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, Si tú algún no te día acuerdas, debería. estamos mal, sí. Y aquí otro lugar interesante que nos tocó vivir, el Museo del Cine Sí. ¿dónde era? De esta ciudad de Game of Thrones, Girona. Museo del Girona. Cine de Girona, sí. Así que bueno, lindos recuerdos ahí con nuestros compañeros, básicamente una foto de recuerdo de esta experiencia de conocer Latinoamérica y Bielorrusia en un encuentro con Cataluña también, muy bonito. Y vamos a estar hablando de tu trabajo final, de esta maestría. Mira, está todo conectado con Juan. Y cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo aquí, cómo se vincula con tu trabajo final. Bueno, mi trabajo final, teníamos que hacer un trabajo final, un proyecto cultural que aporte al desarrollo de una comunidad. Entonces, yo me fui por el ámbito de la educación, porque para mí no hay mayor cosa que la educación ayude para el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, diferentes colegios del Centro Histórico de Quito escribieron en un focus group que organicé para la investigación de este proyecto. Entonces, algo que siempre nos dijeron en el máster fue que cualquier proyecto que hagamos, incluyamos al beneficiario desde la concepción del proyecto, ¿no? Para que no sea solo un proyecto que se entrega a alguien y que si funciona o no bien, ahí veremos, sino como que desde identificar el problema, estar con las personas que se van a beneficiar de ello, ¿no? Entonces, es lo que hice yo, porque el proyecto final que propuse es hacer un proyecto para involucrar más a los museos y al sector cultural en la educación formal de los bachilleratos. Bachilleratos es como la secundaria, no sé cómo se dice en Chile. Y parte de esta elección de mi proyecto fue porque en el Ecuador hay una concentración de demanda por las mismas 15 carreras. Mientras hay como casi 2.000 carreras, los chicos siguen queriendo estudiar las mismas 15 carreras, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo les hice, ¿cuáles son 3 razones que influencian en la elección de la carrera que quisiera seguir? Y esto fue una pregunta clave para la investigación, porque muchas veces pensamos que la educación es algo que nos va a guiar hacia nuestro camino de vida, nuestro objetivo, nuestra pasión, pero a veces está muy enfocada en el sistema económico, ¿no? Y eso prevalecía aquí. La mayor parte de los chicos decía que quieren estudiar algo que sea rentable, que no voy a estudiar para que me paguen un sueldo básico, que tiene que ser algo socialmente aceptable en su familia también. Entonces prevalecían las carreras tradicionales como medicina, psicología, administración.
y no se abrían más hacia carreras de ciencias sociales o humanísticas, ¿no? Que era mi investigación. Entonces, algunos decían que era importante el gusto por la carrera, pero era algo como que tenían grabado, ¿no? Como que sí, me tiene que gustar, pero más importante que mi familia me apoye y que sea rentable y que pueda vivir de eso, ¿no? Entonces, eso significaba esta pregunta. Sí. Que era al contrario de las materias que les gustaba, porque en realidad las materias que más salió en la investigación que les más gustaba era literatura y lengua y química, que son carreras que no se reflejan en el momento de entrar a la universidad. Claro. Y aquí dice, ¿qué es lo que más y menos me gusta de la educación cultural y artística? Lo que más me gusta es cuando solo nos pone videos, por ejemplo, ¿no? Claro. Dibujar. Ajá. No leer claro. teoría, sino más bien vivir el arte. Respondieron eso y dije, bueno, esa es la respuesta, ¿no? O sea, buscando cuál es la respuesta en los mismos chicos. Y Sí. educación cultural y artística es una materia que obligatoriamente todos los chicos de secundaria tienen que seguir, ¿no? Y una de las investigaciones era cómo se está implementando esta materia y cómo se puede mejorar. Entonces, preguntándoles a los chicos salieron estas respuestas, ¿no? Que no querían leer libros de teoría, que estar llenando ensayos, sino como vivir el arte. Entonces, hacer talleres de danza o ir a espectáculos que muchas veces se pasan en la escuela y no logran ver los museos de la ciudad, las artes escénicas que ofrece. Como que está desconectado los dos mundos, ¿no? Son colegios que están en el centro histórico, o sea, cerquita de todos los museos de la ciudad, y lamentablemente no hacen visitas escolares o visitas didácticas a estos sitios. Sí, yo te quería comentar algo que en un trabajo que yo tuve, en un proyecto que se llamaba Chile para Niños, de la Biblioteca Nacional, nos tocaba con, bueno, María José Ferrada, que era la editora, una reconocida escritora para niños y niñas, nos tocaba ir a los colegios a visitar, y en esas actividades a veces les regalábamos un cuaderno para que ellos colorearan. Y los niños me decían, tío, ¿está bien? ¿Este animal tiene que ser café? Y nunca se me olvidó porque siento que, a mi juicio, la educación tradicional te enseña que los animales, tal animal solo tiene que ser café. O sea, en el fondo te está formateando para concebir una forma de realidad y también una forma de futuro. No sé si lo ves tú también así en Ecuador, que nos está potenciando como, tú decías, solamente hay 15 carreras que todos quieren estudiar, pero tenemos un universo que no estamos viendo. Claro. Y es un universo que tal vez, por ejemplo, había chicos que decían que querían estudiar una carrera para ayudar a la sociedad, pero normalmente estas carreras que ellos decían era o medicina o derecho, pero no tenían en la mente otra carrera que podría aportar a la sociedad, mientras que todas las carreras aportan a la sociedad de alguna manera, ¿no? Sobre todo las humanísticas y ciencias sociales. Y creo que sí, en educación cultural y artística, por ejemplo, unos chicos me decían que les enseñaban a dibujo técnico, ¿no? Entonces, muy cuadrado, muy como que las cosas tienen que ser así y no dejan espacio a la creatividad, que es lo que a la final llega a la innovación de todo, ¿no? Sí. Entonces, eso pienso. Y creo que es parte, un poco, no culpa, sino también es una responsabilidad del sector cultural en general, de los artistas profesionales, de los profesionales de museólogos, de los gestores culturales, en involucrarse en la educación secundaria, porque es una edad donde los chicos son muy receptivos, ¿no? Y una cosita pequeña tal vez, o un profesor que te dé de alguna manera una clase te puede cambiar la vida. Bueno, a mí me pasó. Entonces, yo creo que se debería trabajar más juntos estos dos ámbitos. Súper. Me gusta este momento de homenajear a los profesores. ¿Podrías contarnos cuál profesor o profesora te influyó? ¿Crees tú que te abrió ese camino? Sí, bueno, mi colegio fue un colegio muy, digamos, hacia las artes, un raro caso en Ecuador. Y yo creo que eso no solo me afectó a mí, sino a muchísima gente que estudió en el colegio y sobre todo un profesor de música que se llamaba Jeff Tollefson, creó una banda del colegio, pero como materia de colegio, ¿no? La típica que los chicos se arman una banda de colegio de música, una banda escolar, así, pero esto era una banda que era una materia que nosotros teníamos que aprobar. Pero no era una banda de música clásica, era una banda de música contemporánea que nos gustaba a nosotros, ¿no?
Entonces yo creo que el hecho de poder hacer algo tan cercano a nuestros gustos, a nuestra propia realidad en el arte, es algo que me acercó muchísimo y me ayudó a apreciar el mundo artístico en general. Y o sea, muchísima gente después de ese profesor decidió estudiar música o artes, y eso para mí no tiene valor. Un año de tu vida bajo un profesor que te ayude a conocerte a ti mismo a través de las artes es genial. Buenísimo. ¿Y tú tocabas batería, si mal no me acuerdo, o piano? Piano. Piano. Sí. Bueno, Juan te va a pasar un piano ahora para que toques un poco. No, broma. Uy, no. No. Hace mucho tiempo fue eso. Oye, mira qué interesante. También lo hemos hablado, por ejemplo, en Ojo en Tinta, entrevistando filósofos o entrevistando escritores, como ¿para qué sirve esto en este sistema capitalista donde hay que producir y competir y ser eficiente? Cuéntame un poquito sobre esta pregunta que le hiciste a los chicos. Sí, esta pregunta, a todos les gustaba educación cultural y artística, ¿no? Les pareció una materia súper relajante, donde se podían expresar, algunos no, pero la mayoría sí, ¿no? Pero el momento que les pregunté si educación cultural y artística les serviría en el futuro, empezó un poco la controversia, ¿no? Unos decían que sí, si vas a estudiar algo de diseño. Entonces, si vas a estudiar algo de diseño, de arquitectura, seguramente sí te sirve. Pero si no, no. Otros que iban un poquito más allá sí decían que sí para tener temas de conversación. Entonces ahí ya venía un poco del tema de saber sobre la cultura de tu país, de cómo presentarte a alguien del extranjero, también salió. Pero en mayoría decían que no tanto, la verdad que no creen que les sirva mucho, y que el Ministerio de Cultura, porque es una materia nueva, ¿no? Entonces ellos decían, si le hicieron obligatoria, se suponía que tenía que ser una materia diferente, pero no lo es. O sea, ellos se sienten que es una materia como las otras, donde tienen que llenar el libro y ya está, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que mejorar. O sea, ya estamos en el paso de que es una materia para el colegio, pero hay que mejorar las estrategias, ¿no? Sí, y lo que... Sí, por favor. No, sigue, tranquila. Y no, pero termina tu idea, por favor. Me quedé muy pendiente. Bueno, y lo que decía es también involucrar al sector cultural local, porque en esta pregunta de acá que decía, les pedí que escriban un nombre de un artista, pintor, actor, músico que conozcan, ¿no? Y después de un rato, cuando hayan escrito, les pedí que escriban uno ecuatoriano. Y los extranjeros, todos sabían unos 2 o 3, pero nacionales salió, no sé si puedes ver, es la parte de abajo, Julio Jaramillo, que es un artista de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces ya es un poco antiguo para su edad, digamos, ¿no? O sea, es Julio Jaramillo, es un artista icónico del Ecuador, no quiero malinterpretar, pero los chicos no conocían artistas actuales, ¿no? Del Ecuador, locales. Entonces eso también muestra mucho que la gestión cultural no está dirigida hacia las escuelas y hacia el público joven que se está formando. Sí, muy interesante eso, y también creo que no es casual, por ejemplo, si en Chile queremos ver una película boliviana o ecuatoriana o argentina, es prácticamente imposible, pero si hay una súper oferta de la industria de Hollywood, que me parece que conocemos mejor la cultura de Estados Unidos que la de los países de la región, y yo creo que en Chile no sería muy diferente. Creo que un profesor de fotografía nos hacía eso, como diga fotógrafos chilenos, y no sé, todos mencionaban, no sé, Jordi Castell, que es un fotógrafo como de la farándula, pero que son los más mediáticos, digamos, y claro, que hay un rol de los medios de comunicación que nos están mostrando la gran creación que hacen distintos artistas y creadores. Cuéntanos qué estás haciendo aquí tan concentrada, Carla Freile. Te pillé y te tomé unas fotos. Bueno, la foto me la tomó mi coleguita Carla. Y ahí estamos restaurando un marco de una obra de un bodegón, que es un marco tallado en madera con pan de oro. Entonces estoy aplicando un pedazo de pan de oro nuevo para reintegrar donde faltaba, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Wow, mucha concentración. ¿Y aquí? Ahí estoy retocando justo la obra que pertenece al marco anterior, en unos retoques pequeñitos donde habían faltantes igual de color.
Súper. Y aquí vamos a ver, está haciendo como un graffiti. Ah, casi, pero bueno, ahí estoy aplicando el barniz final de la obra, ya está terminada, restaurada, y el último paso de todos es aplicar un barniz final en spray que tiene filtros de ultravioleta para que no se altere en el tiempo con los rayos del sol, entonces para que no se haga amarillento como los que hablamos antes. Súper. ¿Y hay alguna obra que sea particularmente significativa para ti, haber trabajado en la restauración? Bueno, para mí fue muy significativo trabajar en el proyecto del convento de San Agustín, pues es una colección de las obras de Miguel de Santiago, que es un artista del siglo XVII, de la colonia, que fue muy importante y es de uno de los pocos de los que tenemos una colección entera, ¿no? Que no se ha fragmentado, se ha vendido, se ha perdido, pero está entera. Entonces, eso es algo que hay que preservar muchísimo. Entonces, para mí fue muy icónico que mi primer trabajo aquí en el país haya sido ese. La verdad, siempre lo recordaré con mucho cariño. ¡Qué honor! ¿Y aquí qué estás haciendo? Es justo esto, es en el proyecto de San Agustín, es una de las obras. Ahí estoy trabajando con otra colega que se llama Luisa Dueñas. Y estamos otra vez retocando, ¿cierto? Que está retocando un faltante de color en uno de los personajes. Era una serie que contaba la vida y muerte de San Agustín. Entonces contaba los milagros que había hecho, o sea, la vida de San Agustín, cómo murió y los milagros que hizo después de su muerte. Y estaban colgados alrededor de todo el convento. Si ves los marcos que están allá atrás, esos son los marcos de todas las obras, las 45 obras. Y en Florencia, de gran formato. Sí, enorme. En Florencia me imagino que viste también arte religioso. Te quería preguntar sobre estas mismas historias, digamos, bíblicas o de santos. ¿Cuál es la principal diferencia de cómo se contaron en Ecuador y cómo veías tú que se contaban en Florencia? Bueno, como te dije, creo que la diferencia más grande es que las obras en cualquier colonia en Latinoamérica, las obras con iconografía cristiana eran realizadas para evangelizar a las personas, ¿no? A los que no eran creyentes. Entonces, la diferencia es también el estilo. Aquí son mucho más barrocas, mucho más impactantes, por decirte. También hubo barroco en Italia, no, obvio, nace ahí, pero el barroco que llegó acá era mucho más de estilo español, mucho más impactante, como para generar un impacto en el lector de la obra, en el que está viendo la obra. Yo creo que esa es la gran diferencia. Si técnicamente pensamos, sí también son diferentes, porque tenían diferentes materiales disponibles, ¿no? Entonces eso también es algo que en la restauración nos cuesta mucho. Yo estudié allá con ciertas técnicas, ciertos materiales, y acá las obras sí varían un poco los materiales que tenían disponibles. Entonces, eso también altera la restauración y el proceso de la obra en el tiempo. Y es bien mediático esto, una señora que restauró en un pueblo español, creo, el Eche Homo. ¿Qué te pareció ese trabajo de restauración? Bueno, es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. Es un ejemplo que se hizo muy mediático, yo creo, por la transformación que tuvo después de esa no restauración. Eso sería una reparación o una reinvención, pero no es una restauración, ¿no? Porque no restaura lo estético de la obra, sino la cambió completamente a lo que pudo. Lo interesante de eso es que le demandan, ¿no?, a esta señora, y la señora gana la demanda porque la obra empieza a generar más dinero para el pueblo que lo que generaba antes. Entonces otra vez regresamos al dinero y al turismo, ¿no? Pero sí. Es interesante de lo que no se debe hacer. Claro, pero interesante esa vuelta que tiene. Me acuerdo también en Argentina había un pueblo que se llamaba San Nicolás. Hay un documental que se llama Ciudad de María, y este pueblo entró en una crisis económica tremenda por el cierre de distintas industrias. Y justamente en este tiempo se empieza a aparecer la Virgen María a una persona del pueblo. Y lo que genera esta aparición de la Virgen, que se cuenta muy bien en el documental,
es que ese pueblo que era muy pobre se comienza a convertir en un destino de turismo religioso y la señora le empiezan a tirar cartas, le llenan la casa de cartas para que pueda interceder ante la Virgen. Es curioso esto que va pasando y que, bueno, como decías tú, esta obra, digamos, ahora es como el atractivo del pueblo. Así que si anduviéramos por ahí, de seguro te gustaría ir a tomarte una selfie, ¿o no? No, no con esta quisiera obra. difundirlo más, pero sí lo iría a ver. Sí, claro. Muy interesante. ¿Y aquí qué están haciendo? Bueno, esa es igual eso es un inicio de intervención, es una obra que está dada la vuelta en la mesa y estamos desmontando del bastidor, que es esta estructura de madera que sostiene la tela, ¿no? Entonces, para iniciar todos los procesos, porque se trabaja la obra sin esa estructura, en la mayor parte de los casos. ¿Y te ha tocado ver algún mensaje oculto, por ejemplo, o alguna curiosidad en el trabajo de restauración? Sí, de hecho, recientemente, en un cuadro de una colección privada, tenía un parche en la parte de atrás para resanar un corte que tenía el cuadro, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿ves estos parches que se ven aquí más claritos sobre la tela? Eso se ponían para que no se siga rompiendo, digamos, el desgarro que tenía la tela antes. Y en esta obra teníamos uno de esos, pero que estaba escrito, tenía un manuscrito, ¿no? De 1782, el manuscrito. Logramos averiguar la fecha mediante exámenes que estábamos viendo con luz ultravioleta, que logramos ver un poco más de información. Y era un manuscrito de un conteo de una cosecha hecha en una hacienda en Colombia, ¿no? Entonces, eso no tenía nada que ver con el cuadro, pero daba una idea, podría ser un poco de la época, porque, digamos, si este parche que estaba aplicado en la parte de atrás era de 1782, quiere decir que para la persona que usó ese papel manuscrito no tenía nada de valor para pegarlo atrás de un cuadro, ¿no? Entonces, Sí. quiere decir que el cuadro, más o menos 50 años, podría haber sido de esa época. Entonces, eso fue interesante y la propietaria del cuadro igual se emocionó porque hicimos una transcripción del manuscrito y toda la cosa. Eso fue interesante. Qué interesante esa sorpresa. Bueno, aquí estamos viendo a los chicos del Focus Group, pero te quería Del preguntar, proyecto. claro, del proyecto, a propósito me da curiosidad, por ejemplo, si yo te entrego un cuadro, que te digo, Carla, esto me lo regaló un familiar, pero no sé de cuándo es. ¿Se podría datar de alguna forma? ¿Cómo se puede hacer esta investigación del arte cuando no se tienen datos? Claro, entonces existen varias formas. La primera, y digamos, bueno, no sé si menos costosa, pero menos invasiva, es la investigación de historia del arte. Entonces, un historiador se encarga de analizar las obras, si la obra tiene firma, si no tiene firma, el estilo de la obra, la escuela, dónde fue hecha. Entonces, también se cuestiona mucho al propietario para saber de dónde tiene la obra, dónde la compró o quién la heredó o si sabe la trayectoria, porque eso ayuda muchísimo. Y también se pueden hacer exámenes de laboratorio químicamente, ¿no? Entonces, los laboratorios de cada país de patrimonio tienen lo que se dice una paleta de color de cada artista famoso, digamos que fuera de un artista famoso, ¿no? Entonces analizan qué colores utilizaba, con qué pigmentos mezclaba, con qué aglutinante mezclaba, cómo era la pincelada. Entonces analizan microscópicamente todas estas características. Entonces a esa obra se le podría analizar la composición química y física de la obra para ver si corresponde a uno de estos artistas o a qué materiales de qué época. Entonces se sabe, yo qué sé, que el blanco de zinc se utilizó a partir del siglo XIX, ¿no? Y antes se usaba el blanco de plomo. Entonces hay, por químicamente, en realidad se puede datar un poco la obra. Es muy interesante la química para los bienes culturales y es un ámbito que los químicos no conocen mucho, pero es muy interesante. Y en tiempos, por ejemplo, de ese cuadro en el que estás trabajando, ¿cómo ellos podían, eso es óleo o no? ¿Con qué materiales contaban? ¿Te imaginas si tú fueras el pintor de eso, cómo se preparaban los materiales, de dónde los traían? No sé si se sabe al respecto. Claro, sí, hay varios tratados de pintura que se llaman,
Y hay uno en específico que es muy detallado, que es de Cennino Cennini, que se llama El libro del arte. Y este libro, escrito a finales del medioevo, te describe cómo ser un artista. Entonces te describe desde cómo hacer un pincel tú mismo, a cómo preparar diferentes materiales para pintar, el temple, las telas, cómo se tienen que preparar, cómo tienes que dibujar. Entonces te dice todas las instrucciones de cómo tienes que hacer, ¿no? Entonces es muy genial. Ahora es más fácil, los artistas van, compran, algunos, otros siguen preparando sus materiales, pero van y compran de la tienda y ya está. Pero antes los artistas tenían que preparar sus colores, tenían que preparar sus materiales desde cero, desde pigmentos naturales, moler minerales para obtener diferentes colores. Entonces es un proceso súper chévere entender cómo se hacían esto, y esto nos ayuda muchísimo a los restauradores para saber cómo se va a degradar estos materiales, porque han sido estudiados ya. Wow, qué interesante. Bueno, seguimos viendo imágenes. Bueno, esto es lo que hablábamos con los chicos. Y aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, esta es una de las escuelas justo que están haciendo de educación cultural y artística, pero esto era fuera del horario de clases, porque en el horario de clases habían tenido una asamblea justo en la hora de educación cultural y artística, y los chicos voluntariamente se quedaron a terminar sus trabajos. Entonces eso demuestra mucho la necesidad que los chicos tienen de las materias artísticas, de creatividad, de otras cosas que no estén sentando leyendo libros, ¿no? Sí. Y que es curioso también que, no sé, uno piensa, no sé, cuando viajamos vamos a ver museos, por ejemplo, de pintura, y finalmente destinamos nuestro tiempo a ver lo que se creó hace 200 o 100 años. O sea, es tan importante que uno incluso cruza fronteras para ver cómo se creaba o cómo se innovaba hace tanto tiempo. ¿Y aquí qué estamos viendo? Esta es una escuela en un edificio patrimonial del centro histórico. Es la primaria, justo es la escuela de los más chiquitos. Entonces la tomé una foto porque me pareció cómo la habían adaptado, el patio para los niños, y cómo todavía se pueden adaptar ciertos espacios del centro histórico para hacer escuelas atractivas, ¿no? Porque eso es uno de las desventajas, digamos, de asistir a un colegio en el centro histórico, que la infraestructura no puede ser modificada por lo que es patrimonio. Entonces, cada vez hay menos colegios y menos estudiantes inscritos por que las facilidades del colegio, los espacios no son tan interesantes como colegios en otras partes de la ciudad, ¿no? Entonces, la propuesta también quería poner en valor estas escuelas haciendo un programa especial de cultura para incrementar el valor de estas escuelas que están teniendo una tasa de abandono bastante grande. Sí. Y ustedes han tenido, creo que, bueno, en Santiago de Chile tenemos como una pena que no se nos acaba nunca, una tristeza al ver todo el patrimonio que se ha destruido. El centro de Santiago no tiene mucha planificación, entonces te puedes encontrar con un edificio del siglo XVIII y al lado una torre de 15 pisos totalmente moderna. ¿Cómo han manejado eso en Quito, de poder proteger? Me imagino que influyó esa declaratoria de la UNESCO, ¿no? De mantener la arquitectura de la ciudad. Bueno, yo creo que eso parte directamente por haber sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en una época tan temprana, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la primera manera de conservar el patrimonio cultural es reconocer su valor y protegerlo mediante leyes. Entonces, la UNESCO es una ley, o sea, es una convención, no es una ley, es una convención que firma el Ecuador para proteger este sitio que tiene un valor universal excepcional para todo el mundo, ¿no? Entonces, bajo esta protección es mucho más fácil evitar los grandes poderes de constructoras, digamos, que normalmente son para patrimonio arquitectónico los que más afectan a los edificios patrimoniales, y poder revalorizar estos edificios para restaurarlos y utilizarlos de nuevas maneras, pero con la misma estructura, conservando el valor estético y simbólico que tienen estos bienes patrimoniales. Entonces, Quito sí, Quito
por la protección de la UNESCO desde hace tantos años, se ha mantenido, ¿no? Pero yo creo que un gran problema que tenemos es que la gente ya no quiere vivir en el centro histórico. Entonces tú vas en la noche y todas las ventanas están cerradas, es súper oscuro, como que no hay mucha vida en la noche. En el día es un centro muy comercial, donde hay muchísimos comerciantes, ¿no? Que utilizan el centro histórico y turístico. Pero durante la noche la mayor parte de los barrios está cerrado, como medio parece ciudad fantasma. Entonces creo que es un reto tratar de poblar de nuevo el centro histórico, ¿no? Hacer incentivos para que las personas se sientan cómodas de ir a vivir allá, que no sea solo porque es patrimonio bonito, sino que también sea útil, que sea fácil y que sea chévere vivir en el centro histórico, al fin de cuentas, ¿no? Es increíble como esto sí es súper contrario a Europa. Yo sé que en Europa tienen un gran problema de la gentrificación y de centros históricos que parecen museos, ¿no? Pero el centro histórico tiene muchísimo valor. Acá todavía el valor del centro histórico, hablando de edificios y departamentos, no tiene tanto valor, porque nadie quiere ir a vivir ahí. Entonces, eso es el reto que tenemos que nosotros lograr vencer. Buenísimo, y eso tiene que ver con, no sé si se está viendo esto, eje cultural o no, ¿lo estamos viendo? Juan, ¿sí? Muy bien. Bueno, este es tu proyecto final, vamos a pasarlo rápido, pero me quería detener un poquito en algunas ideas que podamos ir rescatando sobre lo que comentabas tú, esto de la importancia de fortalecer la educación en el sector de humanidades y la cultura. ¿Cómo ves tú, después de esta investigación y de esta propuesta, cómo se aspecta, cómo se ve el futuro de estas carreras? Comentabas tú por ahí que se cerró ahora la carrera que tú estudiaste. ¿Es una cosa como a nivel general o es solamente puntual en la restauración, que se van perdiendo espacios? Yo creo que unos se van perdiendo y otros sí se van ganando. Por ejemplo, yo creo que en el caso de Ecuador, la carrera de música ha incrementado muchísimo. Y eso, hay varias, las de música y de cine, pero hay varias universidades que han logrado implementar nuevas carreras, tanto de música como de cine, nuevamente, porque tienen mucha demanda. O sea, antes existía una, ahora ya hay más de 3, y algo que siempre pasa, que yo digo yo, es que una abre, le empieza a ir bien la carrera de música, entonces otra universidad también quiere abrirla, y entonces hay las mismas carreras en todas las universidades, porque son las que tienen demanda, ¿no? Pero yo creo que si se hace un esfuerzo para difundir toda la variedad de carreras que uno puede estudiar en el ámbito cultural y humanístico, sería mucho mejor, ¿no? Sobre todo para estos chicos, que al final del colegio no tienen ningún tipo de orientación vocacional. Entonces, creo que eso es una oportunidad también para todos los sectores que necesitan más personas que estén interesadas en estudiarlos, porque podrían hacer, yo qué sé, ferias o visitas a las escuelas o ofrecer pasantías pequeñitas para que los chicos puedan ver lo que es y lo que se puede hacer en diferentes ámbitos del conocimiento. Sí, y aquí tenemos, bueno, reforzando un poco esta idea fuerza, ¿no? No leer teoría, sino más bien vivir el arte. Yo haría profundizar más los temas, el profe debería contagiar su pasión, realizar proyectos de murales o cosas para que la gente los conozca y se conozcan ellos mismos, dibujar al aire libre, salidas a museos, más actividades didácticas. Lo vemos también en el turismo, que lo que está funcionando es la experiencia, lo que no se nos olvida, también los museos, que ya no debieran ser lugares como con vitrinas. Lo que pudiste ver en Florencia, en Barcelona, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de las organizaciones culturales en Ecuador o en Latinoamérica? Yo creo que uno de los más grandes desafíos es no esperar que haya público, sino ir al público, ¿no? Entonces, a muchas de estas escuelas se les complica mucho hacer visitas a museos y a instituciones culturales por toda la burocracia que hay atrás y la seguridad y la responsabilidad de los profes. Pero a los museos yo creo que sería aún más fácil ellos ir a los colegios, ¿no? Y muchos de los profes nos decían, no vienen, no nos cuentan, no, como que no están completamente desconectados. Entonces yo creo que las instituciones culturales deben hacer un mayor esfuerzo para ir a espacios no convencionales, o sea, no fáciles para el ámbito de la cultura. Entonces, no sé si has visto tú este video de
del Rijksmuseum en Holanda, donde hacen una recreación de un cuadro de Rembrandt con actores en un centro comercial, ¿no? Entonces van a un espacio que no tiene nada que ver con el sector cultural a llamar a la gente a que vaya a conocer esto que tienen en su ciudad y que sea valorado y darles nuevos usos y darles un nuevo valor, ¿no? De alguna manera contagiarles en sitios donde hay más público, pero tal vez no está el sector cultural tan involucrado, incluyendo las escuelas. Súper interesante. Bueno, aquí miren el tremendo trabajo que ha hecho Carla, lo estamos pasando rápidamente, pero para que se imaginen toda la concepción de un proyecto. Y si tuviéramos que hablarle, Carla, a nuestros presidentes o a nuestros políticos sobre la importancia de la cultura, imagínate tuviéramos acá una convención de presidentes latinoamericanos y presidentas latinoamericanas, y tuviéramos un minuto, ¿qué te gustaría decirles a las personas que, como decimos en Chile, cortan el queque o toman las decisiones? ¿Qué es lo que no han entendido, crees tú, todavía? Yo creo que... ¿Qué me gustaría decirles? Que no me gustaría decirles. Yo creo que muy pocos, gente que está en la política y que tiene el poder, piensa en el ámbito cultural y en el sector cultural como una fuerte potencia de desarrollo, ¿no? Yo creo que la cultura somos todos y todos nos sentimos identificados y por eso mismo podemos utilizar, a través de la cultura podemos fortalecer esa identidad que tenemos y ese querernos a nosotros mismos, y al querernos a nosotros mismos, querer algo mejor para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que al involucrar la cultura en cualquier ámbito que sea, los proyectos que propongan, las propuestas que tengan, van a tener mucho más éxito, porque son pensadas para la gente local, no es una receta mágica que funciona en todo el mundo, sino específicamente diseñados para la cultura en la que estás, para donde estás, y yo creo que ahí va a funcionar mejor cualquier proyecto que sea, ¿no? Sin dejar atrás toda la cultura que tenemos, las varias culturas que tenemos en todos los países, porque no solo somos una, para empezar, ¿no? Entonces, eso más o menos, no sé si se entendió, pero sí. Sí, buenísimo. Se lo vamos a mandar a los presidentes, a ver si alguna vez nos escuchan. Y parece ser que la cultura es como la última prioridad. Con esto de la pandemia se han recortado fondos de cultura y parecieran no entender las personas que toman decisiones que alguien que trabaja en cine también tiene una familia y tiene cuentas que pagar. Hay una dimensión económica. Pareciera esta visión como que la cultura es solamente algo divertido, es pintar un cuadro, o es crear, claro, es como un hobby, pero finalmente mucha gente vive de la cultura y es interesante entenderlo así también, y que hace un aporte desde lo simbólico, desde lo creativo, desde lo económico. Y eso creo que también es un desafío. Sumándome a la presidenta Freile, quisiera decir eso. Sí, yo tenía un amigo que decía, él era músico, ¿no? Y él decía, puede ser que yo no te salve la vida en una sala de hospital, pero yo te hago sonreír todos los días, ¿no? Y yo creo que una cultura feliz es mucho más sana, mucho más optimista, y que puede salir mucho más fácil adelante, ¿no? Y la cultura es lo que aporta a ese sentimiento de felicidad. Súper. Y pensándolo en la pandemia, como pensemos esta pandemia sin libros, sin películas, sin canciones, como que no hubiera sido muy fácil salir de esto. O cuando uno tiene una pena de amor y vaya y escucha esa canción que alguien se dio el trabajo de escribir y de componer y de grabar, valorar eso también me parece súper importante. Y súper importante me parece mira, tenemos tenemos 47 likes y muchos corazones, así que agradecemos a las personas que nos están viendo. Pueden escribir preguntas si tienen, ya estamos llegando al final, así que si quieren escribir algo a Carla o preguntarle, este es el momento. Que hablen ahora o callen para siempre. Pero queríamos con Juan, obviamente, hablar de un proyecto muy interesante. Quería que nos contaras un poquito de esta Fundación Legarte. Cuéntanos de qué se trata y en qué etapa están con esa iniciativa. Con esta iniciativa. Bueno, nosotros con la Fundación del Legarte, es una fundación que es súper nueva, no tiene ni un año tiene, un año pandémico. Pero bueno, nosotros queremos contribuir
a la conservación del patrimonio cultural como un proceso colectivo. ¿Por qué proceso colectivo? Porque el patrimonio cultural es de todos, ¿no? Entonces creo que se puede... Espérate, Nico, perdón, me dicen que no se puede comentar en el video. No se puede comentar en el video. No sé qué pasa. A ver. Voy a mandar a Juana que vea, porque esto no debiera ser. Mándale a Juana que... Bueno, como te decía, entonces, sí, es contribuir a la conservación como un proceso colectivo, porque el patrimonio cultural es de todos, ¿no? Y a la final no es solo el restaurador técnico que se debe encargar de esto, sino que toda la toda la ciudadanía y los dueños del patrimonio deberían estar involucrados en qué quieren que se conserve de su ciudad y qué no, ¿no? Qué valor le vamos a dar a nuestro patrimonio cultural, qué nuevos usos le queremos dar. Y es importante dar una voz a los dueños del patrimonio, que somos todos, y que no está bien restaurar para guardar en una reserva y que nadie sepa que existe el patrimonio cultural, mientras que puede ser tan útil y tan satisfactorio tener todas estas cosas en nuestra ciudad. Entonces, queremos investigar, difundir y dinamizar el patrimonio cultural en una forma de que ayude al desarrollo de nuestras comunidades. Eso es lo que queremos hacer con Fundación Legarte. Nuestro primer proyecto era el proyecto de la educación en colegios, eje cultural, pero con la pandemia hemos tenido que reinventarnos un poco todo y estamos viendo una forma de hacerlo digitalmente para involucrar más el sector cultural en las escuelas. Entonces, ahí están un poco de las fotos de los posts que hemos tenido en el Facebook de Fundación Legarte. Esos son premios para artistas que han dado toda su vida, han aportado al sector cultural del Ecuador, y es un premio que se entrega cada 2 años y les dan un sueldo vitalicio a estas personas por todo el aporte que han dado al sector cultural en Ecuador. Es un premio, sí, de gran honor ganar ese premio. Eugenio Espejo. ¿Quién fue Eugenio Espejo? Eugenio Espejo es un gran personaje histórico del Ecuador, que aportó mucho igual al ámbito cultural y al ámbito de la medicina en nuestro país. Qué interesante. Y que declaró el Día de la Cultura Nacional en el Ecuador. Sí, Buenísimo. Y decíamos que muchas personas, muchos jóvenes escribían Julio Jaramillo a propósito de artistas del Ecuador, que ya lo anotamos aquí con Juan. ¿Podrías recomendarnos algunos artistas, músicos, pintores, en este afán de conocernos como vecinos? ¿Cuáles serían buenas cartas de presentación para conocer la cultura de Ecuador? Para conocer la cultura de Ecuador. Bueno, sí. De cantantes yo les puedo recomendar mucho Mariela Condo. ¿Qué más? Otra banda nueva que está surgiendo ahorita. Les voy a dar un poco de todo, ¿ok? Sí. Nuevo Bravo, puede ser. Tal vez Jennifer Byron. Y de artistas visual. También hay un chico que está haciendo música electrónica mezclada con sonidos andinos y de la selva, que es una buena propuesta nueva, que se llama Nicola Cruz. Eso es en el ámbito musical. En el ámbito artístico, bueno, tenemos, para conocer un poco de la cultura general artística, pueden buscar a Eduardo Kingman. Ya falleció, pero está aquí. Está aquí vivo entre el patrimonio del Ecuador. Guayasamín, bueno, ese es más conocido. Tenemos otro artista nuevo, se llama Irving Ramos. Algunos chicos, pero bueno, espero que busquen y se entretengan un poquito. Buenísimo. Y también la invitación a Quito, ¿no? Si viajamos a Quito, yo nunca he ido, siempre he tenido las ganas como, ¿con qué ciudad nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos describirías? Tú eres de Quito, ¿no? Así que eres una especialista de tu propia ciudad. Preséntanos Quito. Eso es algo que deberíamos aprender todos, en realidad. Sí. Bueno, Quito es una ciudad
esta primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Wow. Fue fundada en 1534. Tiene el centro histórico más grande de Sudamérica y mejor conservado. Y está a 2.800 metros del nivel del mar, ¿no? Es una ciudad donde puedes encontrar mucho arte colonial, arqueología, tiene una propuesta gastronómica también muy buena. No se conoce mucho la gastronomía del Ecuador, pero es muy variada y muy buena. ¿Qué más puedo decirte? Muchas plazas, es una ciudad verde, tiene muchos parques en la ciudad. Tenemos varias fiestas, ahí estamos, fiestas de patrimonio inmaterial. Oye, ¿y qué podríamos comer, por ejemplo, en Quito? Si yo fuera a visitarte, me dirías, Nicolás, te voy a invitar a comer esta comida tradicional del Ecuador. Yo te llevaría a comer motes con chicharrón, que es un grano blanco del maíz, como el maíz, digamos, que es una especie de maíz, de hecho, con chicharrón, que está hecho de la grasita del cerdo, digamos, ¿no? Entonces eso se come y está muy bueno, con un encebollado de sal, con tomate y cebolla, y muy rico. Buenísimo, me dio hambre ya. ¿Y qué podríamos tomar? ¿Hay alguna bebida tradicional de Ecuador? Sí, de hecho aquí tenemos una bebida que se llama el canelazo. Se bebe mucho en fiestas de Quito. Y es una bebida hecha a partir de canela y naranjilla. Es caliente, es una bebida alcohólica caliente, que es un poco extraño, ¿no? Pero como en esta ciudad hace frío, entonces tienes que calentar. Sí, está bastante alta, ¿no? 2.800 metros. 2.800 metros de altura. Wow. ¿Y pasa eso que se apuna la gente? Como en Perú, ¿qué pasa? Que por la altura la gente como que tiene que masticar hojas de coca. En Bolivia creo que pasa. Sí, Apunarse. en Bolivia pasa más. Sí, pasa también acá. Sí, tienes que tomártelo con calma los primeros días. Sí, Caminar despacito, sí. Tenemos muchas montañas alrededor, entonces también se pueden hacer. El Ecuador es un país tan pequeño, pero tiene mucha diversidad, tanto natural como cultural, entonces se puede pasear en pocas horas, estás en diferentes paisajes. Qué bonito. Mira, tenemos comentarios. Martín Quintanilla, nuestro querido compañero. Bella Quito, digna rival de Lima. Eso. Claro. Y también, bueno, Martín, muchas gracias aquí. Te felicito, Carla, por esta iniciativa y la acción para con el patrimonio. Carla y Nicolás, grandes gestores. Gracias, Martín. Estamos muy honrados. Él tiene un proyecto muy interesante, el ADN de México, que también le invitamos a que también deberías entrevistarle en gente como uno. Sí, claro, tenía compañeros interesantísimos y compañeras también. Mira, mi abuelo, Enrique Nostroza, miren la foto ahí, muy guapetón, fantástico su trabajo, perfecto, muy interesante verlo, él nos está siguiendo desde Chile también, y bueno, se ha compartido mucho este video, así que creo que estamos muy como trending topic, o cosas así como con una buena audiencia. Bueno, me alegro. Qué interesante eso, que el patrimonio... Buenísimo. Bueno, Carla, estamos llegando al final de esta conversación que me ha encantado. ¿Hay algo que te gustaría contar, decir, invitar quizás a seguir a Fundación Legarte? Sí, les invito a seguir a Fundación Legarte. Como les dije, somos nuevos, así que necesitamos todo el apoyo del mundo. Y si tienen alguna sugerencia, comentarios del video, preguntas, estoy disponible para cualquier conversación y responder a todas las dudas. Y gracias, Nico, de nuevo, y a Juanito por esta invitación, que me ha gustado mucho, también disfruté. Gracias, Nico. Qué bueno. Juan también dice, pero Juan dice que si crees tú que es necesario que lo restauren a él también. ¿Cómo lo ves en condiciones de... ¿Cómo te trata Nico? ¿Algún trabajo? Dice que los colores están un poco deslavados. Estamos bien, con tal de que lo tengas bien guardadito. Hay que darle un poco de laca, yo creo, a Juana. Vamos a hacerlo para que resalte más. Para que resalte más. Así es. Bueno, muchas gracias, Carla, nuestra primera invitada desde Quito, Ecuador, a quien esperamos visitar y vamos a cobrarle ahí la invitación a comer chicharrón con mote, ¿no? Mote con chicharrón. Mote con chicharrón. Invitarla también a Carla que nos vaya a visitar ahí a Santiago cuando estemos por ahí con Juan.
Y a ustedes invitarlos la próxima semana. Tenemos un invitado, mira, Carla, te voy a contar, hemos tenido una periodista musical, Pía Vargas, un escritor, Víctor Hugo Ortega, un experto en audiovisual, Fernando Acuña, una comediante de la televisión, del stand-up, Josefina Nast, un experto en varios patrimoniales, Haroldo Salas. Bueno, y se me van quedando más, pero ya vamos casi en los 10 programas. Y la próxima semana vamos a hablar de televisión con el creador de una serie que está en Netflix, que es muy importante para nosotros como chilenos, que se llama El Reemplazante. Y vamos a conversar con Javier Bertozzi, que creó la historia de un profesor y que tiene mucho que ver con lo que tú nos contaste, así que te invitamos a verlo, un profesor y su vida en un colegio, en un contexto adverso, y vamos a estar hablando con él la próxima semana. Así que no te lo pierdas, Carla, desde ahí, desde... La próxima vez lo podrás hacer almorzando ya más lentamente, porque sí. Ya empieza a hacer hambre por allá, y bueno, siendo las 12:25 de este 14 de septiembre, ya en Azerbaiyán, te damos las gracias y nos despedimos de este Gente como Uno. Bueno, Muchas gracias. Nico. Chao. Chao.